Hola, hoy vamos a ver cómo vamos a estudiar la Biblia. Sabemos que es la palabra de Dios, pero a todos nos ha pasado en una u otra tiempo de nuestra vida o en una otra forma. Abrimos la Biblia, no la entendemos, nos desesperamos y decimos, no, necesito a alguien que me lo explique, no entiendo nada. Y a todos nos ha pasado. Vamos a ver el método con el cual nosotros vamos a tomar esta palabra de Dios con todo nuestro corazón, anhelando conocer a Dios. ¿Qué hay detrás de estas palabras impresas? Está el corazón de Dios, está una historia de amor para con cada uno de nosotros. Y sabemos que es un libro histórico, es un libro de geografía, es un libro que tiene muchas cosas, inclusive poético, sabemos que es histórico, sabemos que es poético, profético, pero ¿qué me dice a mí? Para poder estudiar la Biblia y realmente conocer la voluntad de Dios y escuchar la voluntad de Dios, no nada más en mi mente, sino en mi corazón, porque esto transforma y yo quiero ser transformada, cada día ser transformada. Entonces, este método son 3 pasos los que nosotros hacemos y el primero es la observación. Muchas veces inventamos en nuestra imaginación y luego empezamos con la historia de Noé y le agregamos y cada vez que la contamos le vamos agregando y resulta que en el original no viene nada de eso. Entonces, primero observar el texto tal cual, sin agregarle, sin quitarle, sin ponerle. Entonces, la observación, ¿qué es lo que el texto literalmente dice? ¿Verdad? Y nos ayuda eso, a ver lo que dice cada pasaje. Ahora, es muy importante y nosotros estudiamos cada libro de la Biblia. ¿Por qué nos gusta estudiar por libro de la Biblia? Porque es todo un contexto en tiempo, en espacio, en cultura, en tradiciones, en todo lo que está políticamente sucediendo en ese tiempo. Y todo tiene que ver. Entonces, por eso nos gusta al empezar a leer un libro, a estudiar un libro, conceptualizarlo dentro de su época, sus costumbres, su tiempo, su geografía también. Hay cosas que de repente no nos hacen sentido, ¿verdad? Como siempre dicen, pues subieron de Antioquía a Jerusalén, pues como si bajaron, sí, pero el concepto espiritual es que todo siempre Jerusalén era donde Dios había puesto su nombre y todos, no importa si vienes del este, del sur, del norte, siempre es subir a Jerusalén. Y ese tipo de situaciones que de repente hacen que nos confundamos, eso es lo que nosotros estamos estudiando. Es por eso que dice la palabra, hay que escudriñar la palabra. Después de lo que dice literalmente la observación, ¿sí? La observación contesta la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Lo que dice, palabra por palabra. Luego viene la interpretación, que quiso decir Dios en este pasaje, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué quiere decir Dios en el pasaje? Esa es la interpretación. Y lo más importante, muchas veces nos quedamos ahí y decimos, wow, qué revelación Dios me ha dado en cuanto a la interpretación. Mira lo que encontré. Y a veces, francamente, la distorsionamos un poquito, pues como para que se nos acomode un poquito. Lo más importante es la aplicación. ¿Qué aplicación tiene en mi vida? ¿Cómo voy yo a tomar esa interpretación personal que yo le estoy dando? ¿Cómo la voy a aplicar a mi vida para hacer un cambio en mi vida? Si yo estoy en el mismo lugar cuando empecé la clase y cuando terminé de estudiar la Biblia y no hubo un cambio, un movimiento dentro de mí y hacia el exterior, pues entonces perdí el tiempo. Necesitamos aplicarlo. La aplicación contesta la pregunta,
qué quiere decir para mí personalmente, en primer lugar, y qué verdades puedo poner en práctica, práctica, qué cambios debo hacer en mi vida, ¿sí? Y nunca es tarde para cambiar. Mucha gente pregunta y dice, bueno, no, es que yo vengo ya de una iglesia, pues que ya siempre he estudiado y pues ya, yo ya tengo mis ideas, ¿verdad? Yo he estudiado mucho la Biblia. Si no estás cambiando, porque dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ese es un proceso biológico que Dios ha puesto en nosotros. Y si no estás siendo transformado 24/7 por la palabra de Dios, entonces no estás cumpliendo para lo que Dios te diseñó. Entonces debemos ser transformados 24/7 por esta palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada vez seamos más, para llegar a la estatura del varón perfecto y tener la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que sabes lo que dice el pasaje, lo interpretas, qué quiere decir el pasaje, y finalmente lo aplicas, tu vida va a ser muy diferente y muy transformada. Así que yo te animo a esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el método de inductivo? El método inductivo es al ir nosotros, primero leemos todo el capítulo, ¿verdad? Primero nos situamos en tiempo y espacio, quiénes son, quiénes eran los gobernantes, cómo era la situación política en ese tiempo en que estamos tomando ese libro, y después de eso, entonces empezamos a leer de corrido todo el capítulo para darnos una idea de lo que está hablando, ¿sí? Una idea general de todo lo que está hablando. Hay veces que vamos a leer pues todo un libro, claro, por ejemplo los profetas menores, en fin, que pues son pocas hojas, ¿verdad? O unos 2 capítulos para irnos adentrando en lo que vamos a escudriñar, a estudiar. Y luego nosotros lo que hacemos es marcar las palabras. ¿Por qué marcamos las palabras? Cuando yo era estudiante de medicina teníamos que ir a hacer prácticas a las colonias que pues eran marginadas, ¿verdad? Entonces llevábamos un cuestionario y llegábamos y les decíamos, nos puede contestar unas preguntas, etcétera. Y entonces empezábamos nosotros a hacer las preguntas. Y la gente, por ejemplo, nosotros, una pregunta que siempre hacíamos, ¿y qué es lo que más le preocupa a usted, lo más importante para usted? Y siempre decía, no, pues la familia, porque la familia es muy importante, porque esto, lo otro. Muy bien. Y entonces, ¿cómo empieza su día? No, pues yo me levanto y pues tengo que ir al trabajo y entonces en el trabajo, pero pues allí en el trabajo no nos dan tiempo para ir a hacer las cosas y nos exigen mucho en el trabajo y entonces el jefe pues no me trata bien en el trabajo y todo su día era trabajo, 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 ¿sí? Y luego al final, y luego, y ya después que, no, pues ya no más regreso y pues ya pues, a alguien le tengo que contar todas las cosas que pasaron en el trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos como según esa persona, pues lo más importante era esto. Sin embargo, si nosotros empezamos a marcar, ¿verdad? Mencionó 2 veces la familia y mencionó 15 veces la palabra trabajo. ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que le preocupa? Su trabajo. Sí, es lo mismo en la Biblia. A veces nos llaman la atención ciertas cosas, pero tenemos que ver una vez que empezamos a marcar y a ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a mí me gusta marcar el Espíritu Santo con estas palomitas azules, ¿verdad? Y a Dios con un triángulo, porque es la Trinidad, un triángulo rojo y con amarillo, highlighter amarillo en medio, ¿sí? Y así lo ponemos, etcétera, etcétera.
Entonces yo tomo esto y empiezo a marcar y a marcar palabras clave que me llaman la atención. Y cuando voy leyendo, hay algo que me llama la atención. Ah, mira, entra primero a la sinagoga y lo empiezo a marcar. Entonces, y todas las cosas que a mí, primero lo leo de corrido y luego empiezo a marcar cosas importantes. Obviamente, lo más importante pues es Dios, es Jesús y es Espíritu Santo. Vamos a ir en cada, sabemos por ejemplo en el libro de Hechos que es muy importante porque empieza una nueva situación, el derramamiento del Espíritu Santo, que estaba el Espíritu Santo desde Génesis, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero aquí es algo especial. Entonces vamos a ver, a conocer ahora el Espíritu Santo en esta manifestación. Entonces hay que marcarlo siempre el Espíritu Santo para ver qué dice, cómo actúa, por qué actúa así. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir marcando estas palabras claves, son palabras claves que se repiten. Toda palabra que se empieza a repetir es porque Dios quiere que le pongas atención y es la forma en que vamos a ir marcando las palabras. ¿Sí? Bueno, pues ahora que lo he explicado, hay otro punto también, lo vamos a ir explicando cada vez ya con el texto, pero hay algo también muy importante que hacemos cuando estamos en el grupo de estudio. Y bueno, es un experimento que hicieron antes de lo de la cuestión de la Sociedad Protectora de Animales, ¿verdad? Pues ponían, pues usaban a los changuitos para hacer experimentos, etcétera. Entonces ponían un changuito en una jaula, ¿verdad? Y le empezaban a dar toquecitos y lo tenían con pues todos los electrodos y midiéndole la adrenalina y las hormonas y todo eso. Y veían que pues obviamente la adrenalina subía, ¿verdad? El cortisol y todas las ondas cerebrales de que pues estaba en una situación de estrés muy, muy importante. Y luego lo mismo hicieron, pero pusieron a dos changuitos adentro de la jaula con la misma corriente eléctrica, con los mismos electrodos, pero vieron que el solo hecho de estar acompañados los changuitos era mucho menor su reacción del estrés que mostraban, ¿verdad? Y la sensación de peligro que mostraban por el solo hecho de estar juntos. Por eso siempre les decimos en nuestros grupos de estudio, busquen a una persona, siempre vayan de dos en dos. ¿Por qué? Por eso Jesús decía, siempre vayan de dos en dos, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, pueden calentarse dos mejor que uno. Entonces siempre debes de tener a alguien, porque a veces tú te desanimas, no entiendes algo. Bueno, pues le hablas a la otra persona. Y siempre les digo, tú eres responsable y si veo que alguien, ¿verdad? No vino o no se presentó, no se conectó al Zoom, etcétera, ¿verdad? La otra persona es responsable. ¿Le hablaste? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Podemos ayudarla en algo? Eso es muy importante. Así que, pues bienvenida a este grupo tan precioso, tan hermoso y vas a ver, es una aventura hermosísima, poderosísima. Tu vida va a ser transformada de una manera